Las revelaciones de los papeles de Panamá han permitido descubrir una red de corrupción en Petroecuador relacionada con múltiples contratos sobre la repotenciación de la vieja refinería de Esmeraldas. Enrique Herrería, ex legislador, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Muy gentil por la invitación. La Fiscalía General ha reformulado cargos contra Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador. Ahora lo acusa de enriquecimiento ilícito y no solamente del delito subalterno de tráfico de influencias. Procesalmente, ¿qué cambia? ¿Qué implicaciones legales acarrea esta reformulación de cargos? El ministro fiscal, lamentablemente debo referirme también al Contralor, y la propia comisión de la Asamblea Nacional que investiga en estos casos, han intentado por todos los medios poner tipos penales que son infracciones menores al peculado y al lavado de activos. En el caso de toda esta negociación de los Panama Papers y de la petrolera del Estado, hay una multiplicidad de delitos, hay concurrencia de infracciones y concurso de sujetos. Ahí nosotros estamos viendo que son múltiples los funcionarios públicos que están en esta red de corrupción, así como también múltiples las infracciones, sin embargo de lo cual no se está acusando por peculado, porque allí se debe determinar por parte de la Contraloría que ha existido el delito de peculado. Usted no entiende que un contratista del Estado saque enormes cantidades de su patrimonio. El caso lo que se hace referencia a $600.000, eso de ahí no es sino la propina únicamente. Aquí se están jugando millones de dólares que han sido entregados a funcionarios del Estado. Y no es de manera gratuita que lo están entregando. Esas entregas, esas contraprestaciones obedecen a que se ha perjudicado al Estado. Los contratos han sido lesivos al Estado ecuatoriano. En consecuencia, debe señalarse como infracción el peculado y también el lavado de activos, porque si no se acusa por estos delitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que les ponen unas sanciones por infracciones menores y estas personas cumplirán 2 o 3 años en la cárcel y después de eso tendrán un patrimonio. Bueno, pero aquí está ocurriendo un fenómeno de interesante. Todo esto lo maneja el propio gobierno, Alianza País. La oposición duerme una siesta profunda, porque es el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien ha presentado las denuncias a la Fiscalía. Mire, una denuncia por cohecho ahora contra los ejecutivos de la empresa Oil Services, contratista de Petroecuador. Pero resulta que según el Código Integral Penal, artículo 280, el cohecho es penado con una pena máxima de 3 años. El tráfico de influencias, según el artículo 285, pena máxima de 5 años. El enriquecimiento ilícito, según el 279, pena máxima de 10 años. Y el peculado, con 13 años de pena máxima, según el artículo 278 del Código Integral Penal. O sea, son claras las diferencias. Pero si se habla de una red de corrupción, ¿se debe tipificar para todos el mismo delito o no? Pero por supuesto, porque además hay el peculado impropio, así lo establece la Constitución ecuatoriana, que no solamente que es el funcionario público que ha defraudado su deber de fidelidad, de probidad, sino también el particular que se ha beneficiado del acto ilícito del funcionario público que ha perjudicado al Estado. Pero adicionalmente, usted señala con todo acierto, ¿qué hace institucionalmente el Estado ecuatoriano? Lo escuchaba hace pocos minutos al señor Mauro Andino y decía que le han pasado al Consejo Administrativo de la Legislatura para que llame a juicio político, no harán absolutamente nada. Y por el otro lado, ¿por qué razón Mauro Andino o los integrantes de esa comisión complaciente frente a estos actos ilegítimos no presenta la denuncia? Deberían comparecer, pero no solamente estoy hablando de los asambleístas del gobierno, estoy hablando de los asambleístas de oposición. Tienen el deber moral de comparecer ante la Fiscalía a cumplir su obligación de denunciar la corrupción en estos casos, pero lamentablemente estamos viendo que ni los de oposición, ni tampoco los asambleístas del gobierno presentan la denuncia correspondiente que obligue a que el Contralor General del Estado haga una más exhaustiva investigación para determinar lo que son los 2 delitos principales que se han cometido, peculado y lavado de activos. Aquí lo que parece que cuando se habla de delitos contra la administración pública o de defraudar al Estado es como un ser inmóvil, un ser etéreo, imaginario que es el Estado, pero el Estado representa a los pobres,
representa a los enfermos, a los niños. O sea, les están robando a ellos, no es al Estado. Porque se piensa el Estado a lo mejor es Correa, porque ha estado al frente del Estado 10 años, pero el Estado no es Correa. O sea, ¿cómo se explica esta indiferencia de la oposición? El Estado somos todos, sino que el Estado es esta ficción que institucionalmente nos representa para defender nuestros derechos, nuestro patrimonio. Pero aquí estamos viendo nosotros que hay un Estado institucionalmente complaciente con la corrupción. Y eso también lo sabemos los ecuatorianos, no es de gratis. Nadie es tan ignorante ni tan ingenuo para, una vez que se han probado hechos de corrupción, no presentar la denuncia. Mire usted, por ejemplo, decía el doctor Alexis Mera respecto a una serie de delitos que se han cometido. Pero esos delitos fueron anunciados por Fernando Villavicencio desde hace más de 6 meses. Fue Fernando Villavicencio el que estableció, por ejemplo, lo que se refiere el doctor Alexis Mera, a Tecniazul. Fue Fernando Villavicencio que dijo: Tecniazul es una institución privada que está corrompiendo al Estado ecuatoriano. Sin embargo, de lo cual, en vez de llamárselo a que rinda su versión dentro de procesos penales a Fernando Villavicencio, es una paradoja que se lo está persiguiendo a quien decentemente ha presentado denuncias gravísimas a través de las páginas web que los hemos leído todos los ecuatorianos, de estos casos que recién están saliendo a la luz pública, pero que además se lo está haciendo de una manera complaciente porque se está llegando a tipificar de parte de estos que se ha perpetrado infracciones menores, lo que no es verdad. La Comisión de Justicia, en el informe de su investigación de los papeles de Panamá sobre Galo Chiriboga, fiscal general, Carlos Pareja, ex ministro de Hidrocarburos, y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, constata inconsistencias en sus declaraciones juramentadas de bienes. Es decir, que hubo bienes que no fueron declarados. Y en el literal B de su resolución se limita a enviar el informe a Contraloría a fin de aclarar las inconsistencias de Chiriboga, Pareja y Merizalde. La comisión debió judicializar esos 3 casos para que un juez examine si se cometió perjurio. Si dice Mauro Andino que tiene que ser la Contraloría la que determine si hay enriquecimiento ilícito, ¿por qué razón, si la propia comisión ha establecido que hay perjurio de estos funcionarios, así como hay perjurio del que es titular del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público, que es Galo Chiriboga, por qué razón no tienen la valentía de presentar las denuncias pertinentes ante la Fiscalía para arrinconarlo a Galo Chiriboga, que renuncie al cargo si no lo quieren llamar a juicio político, y así también que se vayan a la cárcel todos estos otros perjuros, porque es evidente de que han falseado el patrimonio que han tenido, no lo han declarado oportunamente como era su obligación. La Asamblea Nacional, según el artículo 131 de la Constitución, ejerce control político sobre los ministros de Estado, el fiscal y el contralor. En el caso de las declaraciones juramentadas, constató la comisión irregularidades en las de 2 ministros y del fiscal. Y además la negligencia de Contraloría, que no hizo esas constataciones oportunamente. En este caso, a una asamblea como función independiente del Estado, elegida y pagada por el pueblo, ¿qué le corresponde hacer? La asamblea tiene necesariamente que comparecer a presentar las denuncias pertinentes. Es clarísimo que se han cometido una multiplicidad de infracciones. Si yo fuera asambleísta del gobierno, ojalá que no jamás tuviera vinculación, pero de oposición, yo haría que comparezca ante una comisión, ante el Pleno, ante los medios de comunicación, Fernando Villavicencio, para que nos cuente todo lo que ahora están investigando, que lo había anticipado con 6 u 8 meses, de toda la corrupción que hay en el sector petrolero. Pero adicionalmente a eso, ¿por qué razón no llaman a juicio político a Carlos Pareja? Dice la Constitución que los ministros de Estado pueden ser llamados según Mauro a juicio Andino, político. el CAL va a tomar la decisión para ese juicio político. Pero ya vimos la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aquí lo dijo en contacto directo respecto al caso del fiscal, porque para iniciar la judicialización de estos perjurios se debe ir ante la Fiscalía. Y si está involucrado el fiscal, ¿qué hace el fiscal? La presidenta de la Asamblea le dijo de un paso al costado, pero no lo ha dado. Es el juego del ping-pong. Pero ¿quién es el que da el paso al costado? Es la Asamblea. Pues tiene que llamarlo a juicio político. No solamente al ministro fiscal, tiene que ser llamado Carlos Pareja a juicio político, porque a pesar de que haya presentado la renuncia, la Constitución establece que los ministros de Estado pueden ser llamados a juicio político hasta 1 año después de haber terminado sus funciones. En consecuencia, para dar algún viso de dignidad a este estado de podredumbre que vive el Ecuador,
tiene que tomarse alguna decisión, por lo menos los asambleístas de oposición, aunque no haya la posibilidad de que les haga caso la señora Rivadeneira, tienen que tomar el gesto de llamar a juicio político al ministro fiscal, al señor Carlos Pareja, para de alguna manera poner en evidencia la actitud complaciente institucionalmente del gobierno del señor Rafael Correa frente a estas irregularidades que no se las sancionan. Enrique Ría, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.